El 19 de noviembre de 1945 nace en las Islas Canarias, España, Carlos Piñar Aguilera, el único hijo del marino Carlos Piñar y su esposa Angustias Aguilera. En 1950, Carlos Piñar padre fallece a causa de un infarto y por necesidad, su madre traslada al pequeño Carlos a un internado. Así inicia esta historia. La historia del gran actor y escultor Carlos Piñar. Pues mi infancia fue una infancia medio difícil porque me tocó, yo nací después de la guerra, me tocó el franquismo en España, nací con Franco, era una España, mi infancia fue una España muy difícil, donde había mucha carestía de todo. Yo tuve la suerte de que al estar viviendo en una isla, pues teníamos pescado, teníamos marisco, teníamos de verdad donde alimentarnos bien, pero esos 10 primeros años de mi infancia fueron unos años muy duros en España por la carestía de todo. No había, por ejemplo, había una cartilla de racionamiento para cada español, donde teníamos derecho a un kilo de arroz, a 1 litro de aceite por persona al mes, 1 kilo de café al mes, eso cuando había café, porque no había. Y luego entré a un colegio de curas internos, que fue lo peor que me pasó en la vida, estar 10 años en un colegio de curas jesuitas. Y entré a nadar, fui nadador desde muy jovencito, fui campeón de España, infantil, juvenil, senior, ya empecé a ganar torneos internacionales, me llevaron a Madrid, becado para la Olimpiada, y estando becado en Madrid empecé a nadar con el equipo de Castilla, a ganar muchas travesías, muchos ríos, muchos puertos de mar, y entonces entré como modelo del Corte Inglés. Empecé a hacer fotos de modelaje de ropa deportiva y de ahí pasé al certamen de la moda masculina, que fue el primer certamen que se creó en España de moda masculina, y entré a ser uno de los modelos más importantes de la moda masculina en España. De ahí me llevaron a Italia, estuve 1 año en Italia trabajando en Vogue y Adams. Luego me volví a España porque no me gustó Roma para vivir. Me regresé a España, estaba yo muy chavo, tenía 17 años y empecé a hacer cine. Por azar del destino empecé a hacer cine porque tenía una amiga que era escenógrafa, diseñadora de ropa, hija de un productor de cine, Vicente Escriba, y director de cine. Y ella me incursionó al cine, hice mi primera película, Margarita se llama mi amor, y de esa película entré a la serie de La Gran Familia, que son unas películas que en España sigue siendo un clásico del cine español porque se siguen pasando todos los años en Navidad, se pasan las 4 películas de La Gran Familia, donde yo hago el hijo mayor de una familia de 3 hermanos. Y haciendo esas películas hice otra, que era un nadador el protagonista, Vacaciones Paribet, una coproducción con Francia. Y haciendo esa película llegan unos mexicanos a hacer una película a Madrid que se llamaba El Niño y el Muro, donde iba Linda Christian, la famosa actriz que estuvo en Hollywood casada con Tyrone Power, que ahora vive en Marbella, en España, que es mexicana. Entonces estaban ellos, los mexicanos, checando los roches, que le llaman el producto que se filma el día anterior, lo checan al día siguiente en un estudio, ¿no? Y estaban en ese estudio, estaban checando, los mexicanos estaban checando los roches del Niño y el Muro, y estaban terminando de pasar los roches de Vacaciones Paribet, de la película que yo estaba haciendo. Y Ismael Rodríguez me ve y dice Ismael Rodríguez, ese es el actor que necesitamos para El Niño y el Muro, para el policía alemán. Yo hice la película en España. Cuando ellos me llamaron, yo no podía hacer la película porque yo no terminaba Vacaciones Paribet, y me dijo Ismael Rodríguez, no te preocupes, vamos a hacer todas las escenas donde tú no estés y al final de la película dejamos todo lo tuyo, son unos interiores en Madrid, en el estudio, y luego los exteriores en Berlín. Entonces me acuerdo que el día que yo llegué a filmar, el primer día de filmación de El Niño y el Muro para mí, estaba todo el staff, llevaban actores y técnicos, llevaban 6 horas sentados esperándome. Pero yo no lo hice porque yo estaba terminando la otra película y con unos nervios impresionantes, y llegué avergonzadísimo, pero la verdad todos, Yolanda Varela, Daniel Geland, todos encantadores conmigo,
y no hubo ningún problema, hice la película, nos fuimos a Berlín, terminé la película con ellos, y yo terminé esa película con México y dije, bueno, es una película más que hice, en vez de ser española, era con los mexicanos. Y de pronto la película tiene tanto éxito en Mar del Plata, en la Argentina, en el festival, la premian, en México tiene mucho éxito, mi personaje cada vez que salía en pantalla, las mujeres gritaban, cosas de esas. Entonces el productor me va a ver a Madrid, Fernando de Fuentes, y me firma un contrato por 5 películas. Y esa fue la primera vez que Carlos viajó a México, filmando 5 películas. Sin embargo, su trabajo gustó tanto en nuestro país que lo volvieron a llamar incalculables veces, trabajando con los más grandes directores del cine mexicano, como el mismo Fernando de Fuentes y el extraordinario Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez era un director muy autodidacta, un director que dirigía de sentido. O sea, no era un hombre que premeditaba las cosas, sino que era muy creativo, porque era una gente naif, venía muy del pueblo, no era un director de esos de carrera cinematográfica importante, no, él era un hombre que tenía un sentido muy especial para dirigir y sabía sacar a los actores, dirigía muy bien a los actores y sabía sacar el partido a todo el mundo, ¿no? Entonces una película para él, como Niño del Muro, una película muy diferente a lo que el cine que él había hecho, pues fue una tarea bastante difícil, de la cual salió muy bien, porque la película parecía completamente europea, no parecía una película mexicana, era una película completamente europea, por el tema que se trataba además, ¿no? Porque era en el muro de Berlín, y la película gustó tanto en Europa como en América. La verdad que sí fue parte importante, aunque la gente que me trajo a México en verdad fue Fernando de Fuentes, que era un productor maravilloso. Él me trajo para hacer la primera película de despedida de soltera, donde trabajé con las mujeres más guapas que había en el momento en México, que era Fanny Cano, Maricruz Olivier, Sonia Infante, Regina Torné, Alicia Bonet, y los galanes yo era el más joven, y eran Manolo Fábregas y Arturo de Córdoba era el narrador. Y para mí fue una impresión muy, muy especial, porque yo me crié con el cine mexicano. España, después de la guerra, se hizo poco cine, había poco dinero para hacer cine. Entonces España se nutrió mucho del cine mexicano. Yo crecí con Pedro Infante, con Jorge Negrete, con María Félix, con Dolores del Río, con Arturo de Córdoba, con Marga López. Y luego para mí fue impresionante, porque vengo a México y vengo a hacer una película donde Arturo de Córdoba es el narrador de la película, que conmigo fue encantador. Yo cuando lo vi le dije, señor, yo a usted lo admiro muchísimo, desde niño lo he visto. Y luego voy a los estudios Churubusco con Fernando de Fuentes, y por la acera de enfrente del estudio Churubusco iba Marga López con Arturo Ripstein. Entonces dice, ven que te voy a presentar a una de las grandes estrellas. Digo, no, ya sé quién es Marga López. Entonces Marga López me dijo, te va a ir muy bien, vas a ser muy famoso, vas a gustar mucho, o sea que muy linda conmigo. Marga, hasta el final que se murió Marga, un poco antes de morirse, me compró una escultura para su nuez. O sea, he tenido la suerte, no solo en la carrera, sino en la vida, de conocer personalidades muy interesantes, ¿no? Que creo que algún día voy a escribir un libro contando mis experiencias de todas esas personalidades que conocí, que tuve la suerte de conocer. Carlos Piñar se inició por las artes desde muy temprana edad, teniendo muy en claro su verdadera vocación. Y yo quería ser actor. Quería ser actor, pero me gustaba muchísimo la pintura y la escultura, y yo pintaba y hacía escultura. Es más, la primera vez que vine a México expuse aquí en el Colegio de Arquitectos de México, con mucho éxito y con muy buenas críticas, pero era demasiado joven, con 18 años o algo así, hace año y medio. No tienes todavía noción de qué vas a hacer en la vida, ¿no? Y a mí se me daba más fácil lo de la actuación porque me pagaban más, porque venía con un contrato bastante jugoso y entonces me convenía más lo que estaba haciendo. Y luego el mundo de la plástica, pues era aventurarse en un mundo que es muy difícil.
Pues ser artista plástico con nombre es una cosa y sin nombre es muy, muy, muy difícil. Entonces me fui por lo más fácil. Con los años y el cansancio de la profesión de actor y el aburrimiento de la carrera, me volvió a las artes plásticas, la cual ya nunca he abandonado. Bueno, llevo 2 años que no estoy haciendo nada. Me estoy tomando un tiempo, no sé hasta cuándo, sin hacer nada. Ya luego veremos, a no ser que sean pedidos o cosas así especiales. Y estoy viviendo muy a gusto, estoy viviendo para mí. Viviendo el clímax de su carrera actoral, Carlos Piñar tomó una decisión que sorprendió a muchos: abandonar la actuación para dedicarse por completo a las artes plásticas. En el 83 hice mi primera exposición en México, en la Galería Arbil, en Polanco, y fue tal el éxito que dije, en esto me quedo, y aquí me quedo. Entonces ya no quise ir a grabar. Humberto Navarro, productor, que estaba haciendo yo una serie con él, me dijo que estaba loco, y todo el mundo decía que yo estaba loco. Silvia Pinal me dijo que no entendía cómo podía yo dejar una carrera tan bonita, y que Silvia es muy amiga mía. Estaba en plenitud de su carrera, yo no entendí nunca por qué se fue, no lo entendí. Yo que amo tanto mi trabajo, le decía yo, pero Carlos, ¿tú amas tu trabajo? Sí lo amo, pero no, las razones que me dio no las entendí. Pero yo creo que Silvia entendió que lo que hice luego fue mucho más trascendente, ¿no? Digo, porque el artista plástico queda para siempre, tus obras quedan, ¿no? Yo tengo obra en la Avenida de los Insurgentes, tengo un gimnasta grande, tengo aquí en Cuernavaca, en el Poder Legislativo, tengo en Toluca, o sea, tengo ya piezas que van a quedar, aparte de colecciones particulares en jardines y en casas, pero hay mucha obra, entonces el artista plástico deja. Y los artistas de cine, los de teatro se pierden más con el tiempo, pero los de cine quedan ahí en las cinetecas, quedan en el recuerdo y todo eso. Pero creo que los artistas plásticos son más privilegiados, o los escritores. Será, bueno, yo no sé, la mente de uno es como una computadora, ¿no? Que se va retroalimentando de todas las cosas que uno ve en la vida. Posiblemente, como yo fui nadador, y en la época que yo nadaba, pues, y era de una isla donde la gente es muy desinhibida, pues todo el mundo se desnudaba en los vestidores, ¿no? Entonces, lógicamente, a lo mejor, a mí el cuerpo humano me fue quedando en la mente, y cuando empecé a hacer escultura, me encantó el cuerpo humano. Trabajé al principio demasiadas mujeres, hice mucha mujer. Luego ya integré hombres también en los gimnastas, ¿no? Porque muchos de mis gimnastas son como andrógenos, no se sabe si son hombres o mujeres. Eso nunca me el sexo nunca me ha preocupado porque he sido muy liberal en ese sentido. Pero creo que la figura humana, estéticamente y plásticamente, te da muchas más posibilidades que otro tipo de escultura, por lo menos para mí. Pues la joyería salió como de esas ideas que te van rondando en la cabeza, y de pronto dije, bueno, ¿y por qué no hacer una joyería que sea mini escultura? Que sean pequeñas cosas que pueda la mujer llevar, o el hombre, porque también hice para hombre. Y me surgió la idea de hacer mini escultura, y la verdad sí ha gustado muchísimo. Porque es una joyería muy personal, no se parece a lo que otras gentes llevan, y es diferente. Si tuviera que elegir, yo me quedaría con la escultura, por todo. Lo de actor lo disfruté, lo viví, lo sufrí, porque el actor también sufre, no solo vive de gloria, sino hay momentos muy difíciles y duros en la carrera, y cansados, las giras. De pronto a mí me tocaba hacer una película en la mañana hasta las 3 de la tarde, y luego a las 3 me metía en un foro en Televisa para hacer una novela, y los domingos que descansaba hacía fotonovelas. O sea, fue una vida así muy aturullada. Entonces llegó un momento que me cansé de todo eso, y descubrí que en la escultura tenía una manera donde yo desdoblarme y realizarme, y sentí que era el camino que yo debía seguir. Yo creo que el ser humano no nace para hacer una cosa determinada. El ser humano nace si tiene sensibilidad y talento,
pues puedes hacer muchas cosas en la vida. Hay actores que se han convertido en espléndidos escritores y hay gentes como Anthony Quinn, que fue actor y luego se hizo escultor. Ahora el hijo también se hizo escultor. En fin, ha habido muchos casos, no solo en México, sino en el mundo, donde gentes que tenían una carrera de pronto se han dedicado a otra. Después de más de 10 años viviendo en nuestro país, en 1995, Carlos Piñar decide radicar en Cuernavaca definitivamente, una ciudad que para él es muy especial. Bueno, yo soy de las Islas Canarias, donde hay un clima muy parecido al de Cuernavaca. Nada más que el clima de Canarias es máximo 30 grados, llueve muy poco y no hace frío nunca. Es un clima privilegiado. Entonces el de Morelos se me asemejó mucho al de Cuernavaca. Digo, al de España, al de las Islas Canarias. Entonces empecé a venir a Cuernavaca porque hace muchos años Amparo Ribelles tenía una casa aquí en Loma de Talcingo y hacía muchas fiestas y el fin de año. Y entonces yo venía con mi madre, rentábamos un hotel, nos quedamos en casa de Amparo a veces y empecé a involucrarme con el estado de Morelos, Cuernavaca. Tenía unos amigos que tenían casa en Cuautla, iba muy seguidos. Luego ya en el 87 compré casa en Cuernavaca. Me encanta Cuernavaca, soy cuernavaco, como dicen los que nos venimos de otros lados de la República o del extranjero y se asientan en Cuernavaca y le toman mucho cariño a Cuernavaca y la quieren tanto más que si fueran del Estado. Y creo que hay muchas cosas por hacer por el Estado y por Cuernavaca. Sobre todo Cuernavaca, que es una ciudad a nivel mundial muy conocida. Aquí se han casado la gente más famosa del mundo. Aquí han vivido grandes escritores, grandes actores de Hollywood, grandes personalidades de todo el mundo y creo que es una ciudad que merece rescatarse. Creo que los artistas plásticos tenemos la obligación de ayudar, por ejemplo los escultores, a donar obra para que esta ciudad se vea cada vez más bella. Y los políticos tienen la obligación de hacer cada vez más bellas las ciudades, no solo Cuernavaca, sino todo el Estado. Ayudar a la gente de todo el Estado para que el Estado resurja. Y resurja la ciudad de Cuernavaca como una ciudad que es conocida en todo el mundo. Bueno, he hecho exposiciones muy bonitas. Por ejemplo, hay una gran relaciones públicas que es Diana Miller, que ahora está en la cadena Camino Real. Con ella hice en el Marquís en México, hice una exposición maravillosa que la inauguró Silvia Pinal y el gran escultor Sebastián. Y fueron 3 salones que se cerraron y como era una colección del circo, había malabaristas, habían cirqueros, habían pulsadores, equilibristas con humo y entonces iban abriendo las puertas de cada salón, iban apareciendo las esculturas entre el humo. Fue una exposición muy bonita, hice muchas. La última estuvo muy bella en el Centro de las Artes en México, donde está la biblioteca más grande, dicen, de América Latina. Ahí hice una exposición muy bonita también, la última colección que se llamó Plata y Bronce, porque ahí involucramos la plata, parte de la colección en plata y parte de la colección en bronce. O sea, todas las exposiciones que he hecho han tenido siempre un cierto nivel. Acude muchísima gente, mucha importante, mucha prensa. Se convierte en un evento social bien interesante. Para mí fue una gran sorpresa, yo no había visto nada de sus obras, no quise verlas hasta estar ahí, ¿no? No, y eran divinas, eran una cosa fabulosa, su magia para manejar el metal, el bronce, lo que hacía, ¿no? Maravilloso. Que normalmente a las exposiciones de artistas plásticos van un grupo limitado, ¿no? En las mías, no sé si por la personalidad que tuve,
la que tengo, las amistades, se mezcla todo, se mezcla la gente de arte, la gente de jet set, la gente de espectáculos, o sea, es una mezcla muy rara, pero muy divertida y muy padre. Yo tengo muchos escultores que respeto muchísimo y que quiero mucho. Por ejemplo, me encanta la obra de Sebastián, la de Pedro Cervantes, me encanta la Paloma de la Paz. Víctor Contreras, un gran amigo mío, y soy un gran admirador, aparte de amiguísimo, admirador de Víctor Contreras, todo lo que hace. Es uno de las gentes a seguir, ¿no? Porque somos estilos muy diferentes, pero sí son como ejemplos de gente que han logrado cosas importantes, ¿no? No me gusta imitar, no me gusta... yo creo que lo mío... A mí mi maestra que tuve yo, gran maestra, Charlotte Jadvet, me dijo una vez una cosa: ya conseguiste un estilo que te identifica. Es lo más importante para un artista. La gente ve una obra tuya y sabe que es tuya. El talento es de él, y tú ves una obra y dices, es Carlos Piñar. Eso es magnífico, ¿no? Que no se parezca a ninguna otra. Eso es lo más importante que puede tener un artista. Y lo mismo le pasa a Contreras, le pasa a Sebastián y le pasa a una serie de gente que ves las obras de ellos y los identificas rápidamente. Muchas son las experiencias gratas que Carlos ha tenido a lo largo de su vida, pero no todo ha sido alegría. El momento más difícil que me tocó de vivir fue en el año 75, cuando Echeverría rompió relaciones con España. No digo México, porque no fue México, fue Echeverría el que rompió las relaciones. Y en ese momento yo no era residente ni mexicano ni nada, era nada más turista con permiso de trabajo. Y él dio una orden de que todos los españoles que no fueran residentes tenían que abandonar el país. Firmamos una carta de qué onda, ¿no? En pocas palabras, de qué onda, ¿por qué se tiene que ir esta persona? Porque en México no lo quieren, o cómo, no entendí. Yo creo que hasta las que no lo conocían, la firmaron con mucho afecto, como no, y respeto. Hasta los directivos trataron de protegerlo lo más que pudieron. Por medio de Televisa, porque estaba haciendo una novela en Televisa con Jacqueline Andere, con Xavi Cámara, con Verónica Castro, con Enrique Elizalde, me dieron permiso para quedarme un mes y medio más para terminar mi trabajo, que pudieran matar mi personaje en la novela, le dieran tiempo. Y lo más maravilloso fue que el público iba al teatro y hacían colas en los camerinos para de pedirme que no me fuera, que no hiciera caso. Y le dije yo, pues eso es un momento político y México no es la política. México es un país maravilloso que la política va y viene, o sea, que los políticos van y vienen y la gente se queda. Entonces me fui, a los 6 meses se murió Franco, se restableció las relaciones con España y ya me regresé. Estamos un momento en esta vida y hay que disfrutarlo, el momento que tengamos, que podamos ser felices.